Bueno, excelente primer bloque, muchísimas gracias, Mariano, Jorge y Gustavo. Así que bueno, ya pusimos el motor en marcha y ahora seguimos a full. Vamos con el segundo bloque. Para agroeducación es muy importante esa mirada a largo plazo. Es por esto que en este bloque queríamos tener una mirada de la productividad en el sector, qué es lo que se puede hacer, cómo podemos generar valor y desde un punto de vista también financiero, que eso también es uno de los limitantes, pero tener en cuenta estos factores para seguir creciendo en el sector. Por esto el moderador es Diego Palomeque. Diego es director académico de agroeducación y tiene esta función, ver cómo seguir creciendo. Lo va a acompañar desde Paraguay, por supuesto, el señor Hugo Jiménez, que es consultor de la Unión de Gremios de la Producción. Así que bueno, Diego, Hugo, el panel es suyo. Bueno, buenos días, gracias Andrea. Me pidieron exponer un poco sobre la realidad de la situación agropecuaria en Paraguay, agradecerles la confianza. El tiempo es corto, lo que entonces comencemos en nuestra exposición. Soy Hugo Jiménez, asesor rural de la Unión de Gremios de la Producción, y básicamente lo que querría es hablarle en principio de cómo se aborda el desarrollo rural. Para nosotros, hoy día la agenda es parte del desarrollo sostenible y entender que el desarrollo sostenible tiene tres dimensiones: el aspecto económico, lo social y lo ambiental. Pero hay una normativa, siempre estas tres dimensiones se rigen por normativas políticas institucionales, es decir, el cumplimiento efectivo de las normas, del desarrollo de las instituciones que tienen que velar por el cumplimiento de los aspectos positivos en las legislaciones nacionales, las reglas de mercado, cosas de esa naturaleza. Entonces, son nuestras instituciones. Cuando hablamos de economía, cuando hablamos de la dimensión social y ambiental, todas estas dimensiones tienen unos objetivos claros. Cuando hablamos de economía, lo que estamos buscando es ser competitivos. En el aspecto social, hoy se habla mucho de la inclusión, y en la ambiental, la sostenibilidad. ¿Por qué introducimos esto? Esto es como un marco referencial, un marco conceptual, porque a partir de ahora hablaremos solamente de estas tres dimensiones, en un contexto general de economía agraria. Eh, para ver un poco el proceso en que estamos inmersos, cuando hablamos de qué es lo que buscamos en la dimensión económica, en el concepto de competitividad, lo que buscamos es, en primero, que nuestras unidades productivas sean eficientes en finca, es decir, una perspectiva dentro de la tranquera, del alambrado para la casa del productor. Ahí buscamos ser eficientes. Hagamos lo que hagamos, necesitamos llegar, elevar nuestra frontera de eficiencia. Cuando logremos ser eficientes en la actividad que sea en el desarrollo pecuario, sea en el desarrollo agrario, lo que buscamos entonces es la eficiencia. En un segundo paso sería, una vez que seamos eficientes nosotros, también apuntemos a que nuestros vecinos, nuestra comunidad sea eficiente. ¿Para qué? Para que en torno a la eficiencia de una comunidad, de una comunidad de vecinos, de un distrito, de una localidad, lo que buscamos es que los productores se integren y formemos escala, tengamos tamaño y volumen para empezar a tener peso en las negociaciones. De lo contrario, estamos muy supeditados o sujetos a la oferta, a la demanda en realidad. Eh, una vez que logremos integrarnos con otras unidades productivas, lo ideal sería insertarnos en cadenas de valor, vale decir, haciendo negocios con calidad, continuidad y costo con empresas anclas o con nodos integradores. En Paraguay este modelo está siendo desarrollado a partir de unas iniciativas que la JICA del Japón había planteado allá por el año 90, es decir, un producto, un pueblo o las cadenas, y había identificado la potencialidad de al menos 6 cadenas en Paraguay. Si somos eficientes, si nos integramos a otros actores económicos en la zona y nos insertamos en la cadena de valor, ¿es suficiente? No, nos faltaría tener en cuenta algunas contingencias que pueden dar. Supongamos que seamos eficientes, que hemos hecho negocio con algunos vecinos y nos articulamos con empresas anclas, pero cuando estemos por entregar los productos, tenemos una crisis climática, una invasión de plagas, de langosta o una sequía muy prolongada. Entonces, la idea es que el sector agropecuario tenga posibilidad de administrar y mitigar estos riesgos. En el primero, lo que encontramos como una forma de ser eficiente es a través de la tecnología, la innovación y el conocimiento.
Y las maneras de administrar y mitigar riesgo es diversificando nuestra canasta de producción, sea de productos, haciendo más de un rubro o teniendo más posibilidades de ofertar otros bienes y servicios, buscando diversificar las fuentes financieras y comerciales, buscando otros mercados. En este momento en Paraguay se habla mucho de la apertura de mercado para la producción, la venta de la carne. Bueno, de eso se trata esto. Y en este escenario, siempre digo que esta es una dimensión blindada. Si queremos ser exitosos en la dimensión económica, esto hay que blindarlo y que esto funcione con reglas de mercado. Si los gobiernos quieren meterse en economía, que no se metan con subsidios, con regalos, con condonaciones. Eso es el peor daño que se puede hacer a la economía agropecuaria en un país. Dicho todo esto, entonces avancemos. Nosotros visualizamos en Paraguay a la cadena de valor agropecuario, donde veamos una serie de interconexiones, donde vemos que el volumen de carga, el centro de esta cadena es el productor. Sin el productor no hay importación y sin el productor no hay exportación. El que define qué es lo que se va a importar, qué se va a requerir para una producción, es la actividad productiva, es la eficiencia del producto. Y hay que comenzar a visualizar a una cadena agropecuaria, no a un rubro. En el caso de Paraguay, que produce unas 9, 10 millones de toneladas año de granos, de cereales, como el caso de la soja, acá hay que ver no solo lo que se planta en finca, sino que esas 10 millones de toneladas tienen que salir a los puertos. Vale decir, esas 10 millones de toneladas para llevar a los puertos o a las industrias se necesita al menos anualmente 300.000 fletes. Por eso es que la visibilidad tiene que hacerse de las cadenas en su conjunto. Ahí vemos algunas láminas donde dice TT, eso se refiere a transporte terrestre. Y por último, para la exportación hay transporte fluvial, marítimo y aéreo inclusive. Esa es la visualización de las cadenas productivas. En Paraguay la evolución del sector agropecuario ha sido bastante significativa. Acá les presento lo que nos reportaba el censo agropecuario del año 2008 y lo que el reciente censo entregado hace unos meses nos dicen que las evoluciones en los rubros de la soja, el trigo, el maíz, arroz, que dio un salto cualitativo y cuantitativo significativo, y la producción de vacunos ha sido importante. Con este sector agropecuario, con esta dimensión, con estos progresos en la producción agropecuaria del país, ha logrado posicionarse de manera tan importante que hoy el conjunto del sector agropecuario, entre la producción primaria que vemos en color azul en la lámina y la transformación de la producción agropecuaria, como reconocían bajo manufactura de origen agropecuario, el MOA, en este caso el color naranja, la sumatoria de eso nos da 75% de todos los dólares que ingresa a la economía nacional provienen del campo. La importancia del campo en Paraguay es superlativa. Y esto no solamente nos ayuda al ingreso de divisas, sino que también a, de alguna manera, contener las escaladas de precios, a contener la masa monetaria de dólares que se producen en el país. Cuando dejamos de exportar ganado, el dólar comienza a apreciarse. Entonces, el sector agropecuario de alguna manera incide en la contención del tipo de cambio. Eso es muy importante también como unos efectos muy relativos de los movimientos económicos en las exportaciones agropecuarias. ¿Qué logramos nosotros con esta actividad económica? Acá les presento en el periodo 2000 a 2021 cómo se redujo la pobreza en Paraguay en 2 décadas. Se redujo en un 53%, pasando del 57.7 al 26.9. Otro de los indicadores que se presentan en la sociedad es la evolución del Producto Interno Bruto, con mucho peso en el Producto Interno Bruto de origen primario agropecuario. Pasamos en el 2002 de 7.196 millones de dólares a hoy acercándonos a los 40.000 millones de dólares, es decir, una evolución de 442%. ¿Y todo esto cómo se logró? Se logró con este indicador también que es muy apreciado en su momento que hablamos de cambio climático y todo este tipo de temas que están en el debate en nuestros países. Entre el periodo 2000 y el 2017, reduciendo la pobreza,
aumentando el Producto Interno Bruto, lo hicimos con una disminución del 10% del nivel de emisiones de los gases de efecto invernadero en Paraguay. Vale decir, somos competitivos económicamente, mejoramos los indicadores de pobreza, aumentó el Producto Interno Bruto y con menor emisión. Estas son cartas de presentación que usamos y que ahora Paraguay va de vuelta a exponer en la COP que se inicia en estos próximos días en Dubái. Si seguimos con esto y hablamos hoy día de que a pesar de todos estos progresos tenemos desafíos en el mundo rural. Hoy tenemos problemas internos y que están en el debate político y social permanentemente, es decir, la consabida reforma agraria. Desde el punto de vista de nuestra visión, desde la Unión de Gremios, nosotros preferimos hablar de un desarrollo rural sostenible, porque no se puede desconocer lo que observamos a continuación. De los 290.000 unidades productivas que tiene todo el país, el 49% de estas unidades no tienen títulos de propiedad, no tienen formalizada la tenencia de su tierra. Y eso representa un gran problema. ¿Por qué? Porque al no tener formalizados sus derechos de propiedad, el productor no puede formalizar una operación bancaria, no puede usar este bien patrimonial como un colateral. Tampoco tenemos los niveles deseados de asistencia técnica pública o privada. Imagínense que solamente el 14 o 15% de nuestros productores tienen una asistencia técnica. Y hablamos de productores con menos de 50 hectáreas, es decir, los pequeños. Sin acceso al crédito, también estamos hablando que no llega al 15% la asistencia crediticia a los productores. Vale decir, al no tener título de propiedad y no tener crédito, están muy de la mano, muy supeditados a la usura, a los intereses de alguna manera muy pesados. Y por último, si a todos estos problemas le agregamos a nuestro pequeño productor, esta es una percepción que no se suele tener habitualmente cuando se abordan las políticas públicas de carácter agrario. Nuestros productores, los tenedores de tierra de 50 hectáreas para abajo, 150.000 de los 290.000 productores no tienen la escolaridad básica requerida, no terminaron la educación escolar básica. Entonces, ¿cómo le voy a llegar a este universo con asistencia técnica, con tecnología, con conocimiento? Esa es una tarea en donde la academia, la educación, tiene que cada vez preocuparse más en el desarrollo del sector agropecuario. Vamos concluyendo con el tema para una última percepción sobre lo que nos está ocurriendo hoy a Mercosur, a América, a gran parte del mundo con el tema de las normativas impuestas por el comercio exterior, específicamente los acuerdos restrictivos que están sufriendo nuestros países. Miremos esta lámina. Creo que esto es lo que tenemos que contextualizar, tenemos que tener muy presente cuando se escuchan rumores sobre las nuevas normativas o los acuerdos que se están buscando impulsar, fundamentalmente para esta parte del mundo, entendido como Mercosur. Hoy, o sea, fíjense, la FAO en el 2012, José Graciano, que era presidente o el representante de la FAO, decía que para satisfacer la necesidad alimentaria del mundo en el 2050, se requerirá mínimamente el 60% aumento de la producción alimenticia, 40% más de agua, lo que significa aumentar 1.000 millones de toneladas de grano. Necesitamos un aumento del 67% del maíz, 42% del arroz, 38% del trigo, 51% de soja. ¿Qué es lo que necesitamos? Justamente lo que nuestros países saben hacer. Para el 2030 estiman el aumento del 60% del consumo global de proteína animal. ¿En qué somos guapos? ¿En qué somos eficientes en esta parte del continente? Justamente en los rubros que se mencionan. ¿Y qué dice la FAO? ¿Dónde esto se puede dar? Y imagínense, miren la lámina, es fuente FAO, donde dice que la frontera agrícola mundial, donde puede aún crecer efectivamente en nuestra zona, donde se puede crecer aún en 268 millones de hectáreas. Estados Unidos le queda apenas 4, África 142, en Europa prácticamente no existe posibilidad de expandirse, y ahí ven Asia y la parte de Indonesia, India. Esa es la realidad, pero ante esta realidad de la FAO que nos plantea que el mundo va a requerir más alimentos, tenemos cosas como esta, donde el Consejo Europeo en junio del 2002
aprueba una normativa que hoy se está discutiendo en el ámbito del Mercosur. Esto es lo que ha ralentizado y de alguna manera está impidiendo lograr un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, donde hoy nos dicen, en términos prácticos, que todos los productos que provengan de la deforestación ilegal no podrán acceder al mercado europeo. Nos dicen que tenemos que certificar, garantizar la trazabilidad del bien. En el caso de carne vacuna o de soja, tenemos que identificar de dónde viene ese animal, de qué tipo de suelo, qué tipo de tratamiento se le dio y de qué potrero, y eso tiene que estar todo georreferenciado, geolocalizado para poder decir, bueno, esto cumple los parámetros que hoy nos consideran para acceder al mercado europeo. Estas son las estrategias para nosotros del análisis que se está teniendo, son barreras pararancelarias en términos prácticos. Finalmente, conclusiones. Necesitamos apostar a la tecnología e innovación. Necesitamos incorporar a más productores a la cadena agropecuaria, pero eso se va a lograr solamente desarrollando la capacidad de estos productores. Necesitamos una mayor participación de la academia en el desarrollo del conocimiento. Conocer las reglas, pero reglas claras en materia económica y comercial. Respetar las normativas socioambientales. No estamos ajenos a este tipo de respuestas, pero en base a las legislaciones nacionales vigentes, no a legislaciones extranacionales. Y por último, también reclamar, así como se nos pide hoy, ajustarnos, reclamar alguna corresponsabilidad histórica entre los modelos de desarrollo económico de 30, 40, 50 años atrás de los que fueron los países desarrollados con el modelo de economía, desarrollo y ambiente. Y bueno, cumplido el tiempo, esto es lo que quería exponer, agradecerles la confianza, ponerme a disposición de ustedes y paso la palabra para la continuidad del Congreso del curso. Muchas gracias. Seguimos con el Congreso de Agronegocios 2023 de Paraguay. Es un gusto, me presento brevemente. Mi nombre es Diego Palomeque, soy director académico de agroeducación. Y en esta breve ponencia, esta breve charla que vamos a compartir, yo soy docente hace muchos años y he aprendido siempre que en la gestión docente uno tiene que tomar una especie de idea fuerza, ¿no? De tal manera que sea como la síntesis, como el mensaje que uno quiere dejar al auditorio. Esa idea, ese núcleo, es lo mejor que uno puede dejar, digamos, ¿no? Como síntesis de esa charla y esa ponencia. Bueno, esa idea fuerza, en mi caso, y lo vamos a ver sobre el cierre de la charla en una placa específica, tiene que ver con lo siguiente. Paraguay ha tenido un enorme crecimiento dentro del mercado agrícola en los últimos, podemos decir, 15 a 20 años, a tal punto que es un jugador de referencia en el mercado de exportación mundial, particularmente en soja, no solamente en soja, en carne también, pero ahora nos concentramos básicamente en el mercado agrícola. Entonces, la agricultura es un negocio cielo abierto, es un negocio donde el gran regulador es el agua. Y por más de que yo no voy a hablar de clima ni de tendencias, voy a hablar, como dice la carátula de la presentación que me acompaña, ¿no? Perspectiva del mercado de financiamiento y el margen fuera de la tranquera. Y voy a tratar de explicar de qué se trata eso, porque no todo es P por Q, no todo es producción, no todo es precio. Por supuesto que ahí empieza el negocio. Por supuesto que los kilos que no están es un valor económico que aguas arriba no se captura por parte del negocio. Pero cuando hablamos de que hay margen económico fuera de la tranquera, nos referimos básicamente a que no todo termina con la cosecha. Y particularmente, decía, en un negocio a cielo abierto, donde el agua es el gran regulador, lo voy a atar a la gestión de financiamiento del productor, del agricultor paraguayo, con esta idea fuerza, con este núcleo que es el capital de trabajo en este negocio se debe financiar con vencimientos plurianuales. Repito, el capital de trabajo, la parte que está financiada por terceros, la deuda que se contrae para producir, para llegar justamente al evento de cosecha, esa deuda, ese flotante, debe ser financiado en plazos que van más allá de la mera zafra, ¿no? Del fin de una zafra, de un ciclo productivo. Y voy a tratar de explicar por qué. Antes de explicar eso, brevísimas placas gráficos de contexto.
Sudamérica ya se ha transformado hace años en el principal clúster, en la principal región productora y exportadora de soja de todo el mundo. Como vemos aquí en el gráfico sobre la izquierda, la exportación de poroto, o sea, estoy dejando afuera todo lo que es molienda, ¿no? Todo lo que es crushing, su producto, supera este año proyectado los 110 millones de toneladas, una barbaridad, digamos, ¿no? Y en maíz, una historia bastante similar, con el peso de Brasil, particularmente, ¿no? El gigante de nuestra región, que mérito del maíz de zafra y el maíz de safriña, se ha convertido desde el año pasado en el principal exportador de maíz del mundo, no en el principal productor, porque Estados Unidos lo supera holgadamente. Estados Unidos produce algo así como 380 millones de toneladas, pero tiene un enorme mercado doméstico, solamente el etanol se lleva un tercio de la producción anual. Pero Brasil, más allá de ser el número uno en exportación, producción y exportación de soja, es también el número uno en exportación de maíz. Obviamente que Brasil empuja para arriba todos los números del clúster, donde también participan Argentina, Paraguay y Uruguay. Y si nosotros miramos el mercado de soja, insisto, contextualmente, ¿qué es lo que vemos? Que todo lo que se produce tiene demanda, todo lo que se produce tiene mercado, que es una cuestión de precio básicamente. Si nosotros miramos números de USDA, carry de cosecha americana, es decir, la stock o la producción de este año que llega o que se empalma con la cosecha de la nueva producción allá por octubre-noviembre de 2024, son solamente 6 millones de toneladas. ¿Qué significa esto? Demanda firme, sostén de precios, más allá de la natural volatilidad, particularmente en este momento del año donde el mercado está trayendo lo que llamamos el weather market sudamericano, es decir, la prima climática que hay en la volatilidad durante el ciclo crítico de producción de la soja. Lo que decíamos recién, fíjense lo que es el clúster de producción mirado, digamos, como un fenómeno global exportador. Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, participantes todo el año, todo el tiempo, de este mercado de exportación, donde decíamos Sudamérica es el principal productor, ¿no? Como región del mundo, principal productor y principal exportador, principal consolidando la producción, nos referimos, ¿no? Principal productor, Estados Unidos produce unas 120 millones de toneladas de soja anual, Sudamérica, cuando consolidamos ceteris paribus, año climático normal, estamos hablando de aproximadamente unas 220 millones de toneladas en todo el clúster. Del otro lado, decíamos, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, son el principal mercado de referencia de producción de soja. Del otro lado está lo que definimos la locomotora, digamos, ¿no? Que es el gran mercado demandante de proteína vegetal, de soja básicamente, soja y sus productos. Fíjense en la gráfica que ven a la parte izquierda de la placa, cómo ha cambiado en un ciclo de 20 años, no tanto la producción de China, que se ve en el gráfico de arriba, fíjense que sigue siendo relativamente constante, ¿no? A pesar de que han pasado 20 años, que desde el punto de vista de tecnología de producción es muchísimo. Fíjense cómo se amplió, ¿sí? La exportación, lo vemos en el segundo gráfico, de 54 a 165 millones de toneladas. Eso en realidad es la importación total del mundo. China contribuye en 100 millones de toneladas, que es aproximadamente 8 veces lo que importaba años atrás, ¿no? Los 16,9 que se ve ahí en el placa. Cuando miramos consumo, obviamente, importa porque consume, que es lo que vemos en la tercera placa. Ha aumentado casi 90 millones de toneladas en este ciclo de 20 años, de 34 a 120 millones de toneladas. Y lo mismo respecto de los stocks, ¿no? Donde China origina no solamente, principalmente poroto más que su producto, para moler y abastecer a su mercado enorme de producción de proteína animal, sino que también que obviamente traía stock fundamentalmente, digamos, para que funcione como una especie de amortiguador de toda la volatilidad de precios muy propio de los mercados de commodities, sobre todo en épocas críticas de mercado climático. ¿Qué quiero decir entonces? Que la estructura de mercado está armado tal cual como hemos visto en estas 3 o 4 placas. El occidente del mundo como productor de proteína vegetal y el oriente del mundo, particularmente China, como el gran comprador, como la demanda de esa producción de proteína vegetal. Todo lo que hemos visto tiene que ver con la dimensión Q, cantidad. 2 placas y solamente 2 placas donde me quiero referir al tema P
antes de MAPES Precio, antes de entrar a la cuestión de financiamiento de este ciclo productivo. Esta placa que estamos viendo es de nuestro amigo Antonio Ochoa, broker VP para Latinoamérica de RJ O'Brien, uno de los principales e históricos brokers de Chicago. Y Antonio de alguna manera resume en esta placa experiencia de muchos años que yo comparto, que dice lo siguiente: un mercado para que suba requiere una fuerza inusual. Para que baje solo hace falta que la demanda deje de comprar. Con lo cual, técnicamente nosotros que estamos aquí, ¿no?, en el occidente del mundo, zona productora, miramos siempre los avatares del clima pensando como productores. ¿Qué significa pensando como productores? Como decía un gran amigo, la panza del productor siempre es alcista, con fundamento o sin fundamento. De alguna manera queremos que el mercado refleje lo que personalmente queremos ver, más allá de que no siempre pase. Ni subas ni bajas continuas. Cuando miramos la dimensión P del mercado, lo que vamos a ver es esto: volatilidad. Y en esta placa que estamos compartiendo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo unos 23 años de cotización de la soja, del poroto de soja en Chicago. Y fíjense dos características que tiene el mercado como tendencia de largo plazo. Cuando el mercado rompe un techo, cuando el mercado llega a lo que yo llamo un precio aspiracional, ese precio que los productores están esperando para anotar órdenes de venta, no se queda allí estacionado, sino que rápidamente rompe ese paradigma, rompe ese nivel de precio para buscar ajustar bastante más abajo. Y esto es lo que marco a través de esos circulitos, esos óvalos de color rojo que ven a lo largo del gráfico. A lo largo de estos 20 y pico de años, el mercado ha roto los highs, los saltos de mercado, le ha dado al productor la posibilidad de anotar a precio récord, pero el mercado no se queda estacionado allí, sino que rápidamente converge a un punto de equilibrio bastante más abajo. La segunda característica es la que muestran como tendencia esas líneas horizontales blancas que ven dentro del gráfico, y que es, o que se resume en lo siguiente: una vez que el mercado rompe el techo y va a buscar highs, los nuevos lows, los nuevos bajos de mercado, quedan arriba de los bajos de los ciclos anteriores. Si nosotros trazáramos una mediana uniendo estas líneas blancas horizontales, van a ver una estructura creciente claramente, ¿no? Lo voy a poner en esta forma. En el año 2004, es decir, casi 20 años atrás, un Chicago de 1000 cents por bushel era un Chicago que volaba en términos de precio. Hoy, un Chicago de 1000 cents por bushel sería un mercado definitivamente de precios muy poco atractivos. ¿Qué cambió en el medio? Cambió la estructura de oferta y fundamentalmente cambió de la demanda. Por eso veíamos antes el gráfico de ese ciclo de 20 años, cómo cambió la demanda mundial y particularmente la demanda china, constituyendo otro horizonte de precios para los commodities en general y para la soja en particular. Entonces, ¿a qué voy? La ecuación del productor es P por Q, precio por cantidad. Y muchas veces nos concentramos en maximizar esas dos variables de la ecuación. Es decir, trabajar mucho en el lote por la dimensión Q, leer la volatilidad de mercado para tratar de construir la mejor curva promedio de precios optimizando P. Ahora, ¿es todo P por Q? ¿Es toda la línea de facturación? Claramente yo decía que los kilos que no están de la tranquera hacia adentro es valor económico que no se construye de la tranquera para afuera. Pero un poco la tesis y la síntesis de esta charla, esta idea núcleo, esta idea fuerza que les contaba al principio de la exposición, tiene que ver justamente con que hay valor económico fuera de la tranquera y particularmente en la gestión de financiamiento, que es lo que me ocupa, y quiero ir directamente a esa parte. Fíjense esto, ¿sí? Tristes recuerdos de lo que fue la campaña de producción de soja en Paraguay, es un recorte del diario La Nación de Asunción, de la campaña 21-22. Tremendo. La seca, la niña, mostró su cara como no la había mostrado, tal como dice el título, en los últimos 25 años, a tal punto de que Paraguay tuvo una merma productiva mayor al 50% de la producción total del país, es decir, más de la mitad del PBI agrícola en soja se lo llevó la producción que no fue por el agua que no estuvo. ¿Y esto qué nos presenta, digamos, no? Ya lo sabemos, que el agua es el gran regulador, el agua es el más importante de los factores de producción,
La agricultura es un negocio de fotosíntesis a gran escala, donde necesitamos la luz del sol, los nutrientes del suelo y el agua, básicamente, ¿no? Que es el factor más arisco, si lo puedo decir así, más volátil de alguna manera, y que cada tanto, algún año, se pone de punta, decimos aquí en Argentina, cuando el agua es la principal razón de una pérdida productiva. ¿Pasa en Paraguay? No, muchachos, pasa en todos lados, ya lo sabemos. Ha habido secas históricas, incluso en el Midwest americano. Esto fue la que le tocó a Paraguay, particularmente a Paraguay en la campaña 21-22, si bien fue niña en todo el sur del subcontinente americano, con lo cual claramente estuvimos lejísimos este año de una producción récord. Y el año 22-23, este que acaba de terminar, la misma historia le tocó a Argentina. Argentina tenía una proyección de producción de soja de 44 millones de toneladas al comenzar el ciclo. Cuando terminaron de pasar las cosechadoras, la cosecha nacional fue de solo 20 millones de toneladas. Es decir, 60% de la producción de soja no estuvo porque faltó el agua. La misma historia de Paraguay el año anterior. Frente a esto, muchachos, bastante poco lo que podemos hacer. Es decir, cuando el agua no está, la producción de soja que en Sudamérica extensiva es naturalmente en secano, impacta necesariamente en mermas productivas y atrás de eso en mermas financieras, impacta directamente en la línea de facturación, impacta fundamentalmente en la dimensión Q que decíamos antes. Entonces, dado que esta es una realidad, dado que por el momento nada se puede hacer en la agricultura a gran escala, extensiva, en secano, cuando el agua no está y genera mermas productivas, desde la gestión de financiamiento, desde el back office, desde la posición de CFO, de gerente financiero, de tesorero, depende, digamos, de la escala de la compañía, ¿qué es lo que podemos hacer para optimizar el valor de las compañías cuando se presentan este tipo de escenarios? Bueno, quiero ir directamente a ese punto que lo vamos a ver en las placas siguientes. Esto es lo que yo digo a través de este pequeño gráfico, de que no solamente el valor está dentro de la tranquera, es decir, el negocio agrícola son estas cuatro grandes dimensiones: producir, comercializar lo producido, la logística, que implica mover y almacenar los granos desde el campo, desde el lote, desde el potrero, como decimos aquí en Argentina, hasta los puertos como destino final, y el financiamiento, que es la más transversal de todas, digamos, que usa el resto de los cuadrantes. Producir está en amarillo porque es la única dimensión de este negocio que se da de la tranquera hacia adentro. Todo el resto se da de la tranquera para afuera. ¿Me explico? Con lo cual buena parte del margen se genera post cosecha, cuando los granos ya están cosechados, probablemente en el silo bolsa o entregados a su comprador, al exportador, a un broker, a quien fuere, pero se sigue construyendo valor aún después de la cosecha. Y ahora me quiero concentrar particularmente, que es el objetivo de esta charla, en el valor que se agrega de la gestión comercial. Y este es mi llamado quizás pomposamente, ¿no?, teorema de Palomeque, que es un poco la síntesis de mi vida profesional, donde dice básicamente que el margen es directamente proporcional al manejo de la complejidad y que lo simple es enemigo de lo rentable. Entonces, ¿qué quiero decir? Y lo voy a aplicar a la gestión financiera. Hay una prima económica en el manejo de la complejidad. Hay margen económico, hay más dólares por tonelada, si lo puedo decir de esa forma, que es más fácil de entender para todos, que tenemos cabeza de agricultor, cuando le meto complejidad al proceso de toma de decisiones. ¿Dónde? En los cuatro. En las cuatro variables, en los cuatro cuadrantes de este apasionante negocio que es la agricultura. Perfecto. ¿Cómo le meto complejidad? ¿Cómo le agrego complejidad al proceso de toma de decisiones o el proceso de financiamiento de mi negocio agrícola? Ahora lo voy a mostrar. Lo que vemos acá es un ciclo productivo de soja. Hay ciclos más cortos, ciclos más largos, como corto algo así como 110, 120 días, como largos algo más parecido a 180 días, primero estadios vegetativos y luego estadios reproductivos hasta que llega la cosecha. Con lo cual, técnicamente, si yo tengo que financiar un ciclo productivo de soja, con financiamiento, sea comercial, bancario o bursátil, a 180 días, técnicamente me alcanza. ¿Por qué? Porque es el ciclo de producción. ¿Se puede? Sí. ¿Es lo ideal? Ni cerca. Y trataré de explicar por qué. Si vemos la misma historia y la genealogía,
El ciclo productivo del maíz empieza, digamos, con el barbecho químico, allá en el origen, digamos, preparando un poco, ¿no?, el lote, la cama de siembra para el cultivo, pasa por los estadios vegetativos, termina en los estadios reproductivos y termina obviamente con la cosecha. La misma historia de la soja, ciclos más cortos, ciclos más largos, pero hablemos de que en 180 días vos tenés el flujo de producción para comercializar y para pagar el capital de trabajo, con lo cual da lo mismo, estemos hablando de un maíz de zafra, de un maíz de safriña, muy típico del Paraguay, de una soja. 180 días como plazo a financiar con capital de terceros parecería ser suficiente, que técnicamente lo es. Yo lo que estoy diciendo es que no es el escenario ideal. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto, muchachos? ¿Por qué pasa esto, amigos? Porque de pronto el agua en el periodo crítico no está y el flujo que debería repagar la deuda, por tanto, tampoco está. Le pasó al Paraguay en el 2022. Nos pasó aquí en Argentina el 2023, la misma historia. Año 2024 estamos mirando con lupa, siguiendo muy de cerca el mercado climático brasileño, sobre todo en el norte del Mato Grosso y en el nordeste del país, donde viene corto de agua y uno olfatea recortes de producción. Si bien todavía no podemos decir, no podemos estimar el volumen de la cosecha, porque el periodo crítico de lluvias de alguna manera es diciembre y primera quincena de enero, con lo cual está todo por hacer, si bien a lo largo de la parte del ciclo que se sucedió, viene corto agua, así como viene con un enorme excedente de agua en los estados del sur, Santa Catarina, Río Grande y Paraná. Entonces lo que decíamos es, yo puedo claramente financiar un ciclo de 180 días, tomando crédito bancario, bursátil y comercial, tanto en soja como en maíz, incluso en el maíz de safriña, donde el ciclo es algo menor. ¿El punto cuál es? Si el agua falla y por tanto falla la producción, toda la deuda me está esperando contra un flujo de producción que no está o que ha tenido merma, y eso se llama estrés financiero. Y eso nos pone a las empresas en un lugar muy incómodo de renegociación de pasivos. Nos aumenta la prima de riesgos. Entonces, dado que este es un negocio a cielo abierto, donde el agua es el gran regulador, ¿cuál es mi punto? ¿Cuál es mi tesis? ¿Cuál es la idea fuerza que trato de compartir en esta charla de hoy con los amigos del Congreso de Agronegocios de Paraguay, ya en su 10ª edición del año 2023? Este es el origen, que el ciclo económico, el ciclo productivo puede durar tranquilamente 180 días, pero el ciclo financiero debería tener piso como mínimo 12 meses de financiamiento. ¿Por qué? Porque el ciclo no termina con la cosecha, porque los mercados tienen volatilidad en lo que llamamos el backend y porque técnicamente suelen haber primas de precios por diferimiento de la entrega de ese físico. Y en la medida que yo tengo la deuda atado al evento cosecha, le meto presión a la caja en ese momento y me dificulta lo que llamamos el carry de los inventarios. ¿Me explico? ¿Hay margen en ese carry de los inventarios? Por supuesto que hay margen. Siempre, muy del productor, irse largo, irse long, quedarse estoqueado en su inventario para vender en la medida que va necesitando caja o cuando le gusta el precio de mercado. El punto sencillamente es el siguiente, y acá me quiero tener un segundito, porque esto aplica en todas partes del mundo, pero fundamentalmente acá estamos viendo la prima de riesgo de lo que es la gestión financiera del gobierno. Dice la Bolsa de Comercio de Rosario, que es la institución pública que mejor conoce, que más tiene desagregados los números del sector. Y esto es estructural, más allá de que los números son para Argentina, no es distinto en Brasil, no es distinto en Uruguay y en Paraguay. Lo que dice la Bolsa de Comercio de Rosario es que del capital de trabajo, de la masa de dinero que el productor hunde para producir, hunde en la tierra, el 70% es de terceros. O sea, el nivel de apalancamiento financiero es del 70%. ¿Qué significa? Que cuando llega la cosecha, buena parte de la producción no es del agricultor, es de quien lo ha financiado. ¿Me explico? Con lo cual tenés que venderla, cobrarla para repagar la deuda y renegociar la toma de deuda para el ciclo siguiente. ¿Y esto qué implica? Esto implica dos cosas, que si el flujo no está porque el agua falló, tenemos un escenario de estrés financiero. Paraguay lo ha vivido el año 2022, Argentina lo ha vivido el año 2023.
Y segundo, si yo calzo, si todo el vencimiento de mi deuda comercial y bancaria está atado al flujo de cosecha, me pierdo los premios, las primas de post cosecha que capturo por poder carrear, llevarme hacia adelante el inventario. ¿Me explico? Hacia el backend. ¿Por qué me lo pierdo? No porque no vea la estructura de precios de los futuros, sino porque tengo presión de caja, porque toda mi deuda vence el 31 de mayo de cada año. Entonces, a raíz o a la luz de esto que estamos charlando, va apareciendo solo la solución o va apareciendo solo la respuesta de alguna manera a ese interrogante, a esa idea fuerza, respecto de por qué es muy necesario financiar el capital de trabajo a ciclos que vayan más de un año, por más que la zafra técnicamente dure 180 días. Y yo termino un poco con esta tesis. Distintos productos hay. No les diría tanto el financiamiento comercial, porque obviamente el proveedor de insumos no es un banco y por tanto difícilmente esté para financiar a 24 o a 36 meses. Pero sí hay productos, sí se pueden desarrollar productos de financiamiento bancario y bursátil amortizable hasta 36 meses. ¿Para financiar qué? Para financiar capital de trabajo. De tal manera que el flujo productivo que repaga la deuda lo sea a lo largo de 3 zafras, de 3 campañas agrícolas, como llamamos acá. Esos productos son préstamos bancarios, típicamente préstamos o préstamos sindicados, cuando participa más de un banco, o estructuras bursátiles, que son préstamos, nada más que se llaman obligaciones negociables, pero tiene la misma estructura, un préstamo, nada más que en lugar de haber un banco financiándolo, está el mercado de capitales. Mercado de capitales que en Paraguay claramente existe, tiene su nivel de liquidez, si bien crecen como todo mercado de capitales a lo largo del tiempo. Estas estructuras para el negocio de producción son mandatorias. Un CFO, un gerente financiero, un tesorero, quien tenga a cargo la gestión financiera del negocio de producción, les diría que tiene como una de sus principales responsabilidades buscar lograr que el financiamiento del capital de trabajo se pueda hacer a ciclos amortizables a 24 o 36 meses. ¿Por qué? Porque es una forma de promediar el agua, así lo llamo yo. Porque si frente a un evento climático que me reduce sustancialmente la producción, como pasó en el año 2022, si yo tengo la deuda que se repaga desde el año 2022 al 2025, claramente es muy distinto el escenario financiero si yo tengo el 100% de la deuda que se paga contra un flujo de cosecha. ¿Me explico? Bajo la prima de riesgo. Bajando la prima de riesgo, reduzco la tasa de interés que paga la compañía, independientemente que el financiamiento largo siempre tiene una prima de tasa sobre el financiamiento corto que en lo que a mí respecta lo pago felizmente, alegremente, todos los días con el tal de tener estructurada buena parte de la deuda. ¿Me explico cuál es la tesis? Es decir, hay que salir a buscar financiamiento amortizable dentro de lo que se pueda conseguir en el mercado, con bancos, con sindicatos o grupos de bancos o con el mercado bursátil. Esto se puede hacer, muchísimas compañías en Argentina ya lo han hecho, en Brasil también, en Paraguay es más incipiente, pero claramente la posibilidad de hacerlo está, y de esto se trata, de agregar valor fundamentalmente difiriendo el repago de los pasivos, lo cual no solamente nos saca la prima de riesgo propio de un año climático que puede ser malo, sino que naturalmente, eliminando la presión de flujo, la presión de caja, el momento de cosecha, me puedo llevar hacia adelante en el tiempo los stocks, los inventarios, para captar esa prima que va siempre de la cosecha a lo que llamamos el backend o a las posiciones de post cosecha. Valor económico por gestión financiera y valor económico incremental por precio promedio de la producción. Y esta placa con la cual estoy finalizando esta presentación es la síntesis de mi vida profesional y aplica para todo lo que hemos hablado y particularmente para lo que hablamos, lo que sucedió en Paraguay en aquella zafra 2022. En época de estabilidad se defiende el margen, cuando hay volatilidad se defiende la liquidez. ¿Sí? Cuando hay una seca, eso es volatilidad, eso es crisis. Nada paga más que defender la liquidez. Y la liquidez no hace falta pedírsela al accionista para que haga un aporte de capital. Se defiende la posición de liquidez estructurando deuda a 24 y a 36 meses
de tal manera de liberar flujos de corto plazo y reducir de alguna manera la porción de los flujos que repagan la deuda de corto. Eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de utilidad y en lo que a mí respecta, a través de Agroeducación, enteramente a vuestra disposición. Muchísimas gracias.